dices que sí. Muy bien, continuamos aquí en Rebeldes en Patas, en este sexto programa, y ya estamos en comunicación con Virginia, del equipo argentino de antropología forense. Hola Virginia, buenas tardes. Matías Martínez, Nair del Buey y Marta Flores, te saludamos acá de FM Sur. Hola, buenas tardes a todos ahí. ¿Cómo, muchísimas gracias por el llamado. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Hola Virginia, te habla Nair, ¿cómo andás? Hola Nair, ¿cómo estás? Te quería consultar primeramente para poner un poco en tema a la gente que nos está escuchando. Sí. El equipo de antropología forense, ¿cuándo comenzó y por qué, digamos, empezó a realizarse este equipo? Bien, te cuento un poquito la historia de surgimiento del equipo en el contexto de la vuelta a la democracia. El equipo se forma en el año 1984. Como pueden ver, fue después de la vuelta a la democracia cuando comenzaron los juicios a las juntas y las investigaciones respecto a las violaciones de derechos humanos, y a pedido específico de los familiares, que lo que estaban haciendo era buscar los restos de sus familiares que habían desaparecido. Se funda en el año 1984 y el fundador es un antropólogo norteamericano, porque en ese momento todavía en las universidades, la Universidad de Buenos Aires era bastante reacia a la idea de poner a estudiantes a hacer este tipo de trabajos de exhumaciones, porque recién estábamos saliendo del proceso de dictadura. Así que Clyde Snow es el nombre del fundador del EAF. En el año 84 se crea el grupo y bueno, la formación de los primeros antropólogos forenses en Argentina, la formación la debemos a Clyde Snow y al equipo de él, que es el que, digamos, nos da las herramientas a nosotros para empezar a trabajar en los casos de violaciones a los derechos humanos y a la búsqueda de nuestros desaparecidos, ¿sí? Ese es el comienzo de nuestro trabajo a nivel nacional. O sea, los organismos de derechos humanos son quien lo convoca a él. Exacto. Él ya venía trabajando fuera de lo que es el país. Sí, él ya venía trabajando fuera del país. Él también ya había tenido relación con abuelas de Plaza de Mayo. O sea, hay que imaginarse un momento de muchísima ebullición a nivel de la búsqueda, digamos, ¿no? De los diferentes organismos que estaban empezando ahí a trabajar y a buscar con los reclamos de memoria, verdad y justicia. ¿Y cómo es la tarea que ustedes realizan? Por ejemplo, en los años de vuelta de democracia, ¿cómo era restablecer, digamos, la identidad de esos cuerpos? ¿Cómo era el trabajo que tenían que llevar a cabo? Bien, el trabajo básicamente es lo que la antropología forense se basa en lo que es la arqueología, ¿sí? O sea, era la posibilidad de poder recuperar los restos, ¿sí? Que habían sido enterrados o inhumados en los diferentes cementerios. Muchas veces los cementerios tienen una zona de sepulturas NN, lo que nosotros le llamamos NN, y lo que empieza a hacer el EAF en un primer momento tiene que ver con el relevamiento histórico de todas las actas de los cementerios, cada cementerio tiene un libro, ¿sí? Un libro donde se da la entrada de cada uno de los cuerpos que se van a inhumar. Más allá de que estamos pensando en que la dictadura y el gobierno militar y los diferentes jefes, digamos, que estaban al mando de lo que era el plan represivo, igualmente, más allá de trabajar como en una especie de clandestinidad también, porque obviamente no teníamos los datos concretos de por dónde había pasado la gente y demás, tuvo que dejar algún tipo de marcas burocráticas, ¿sí? O sea, como por ejemplo esta, ¿sí? Una entrada de un NN joven a tal cementerio de 24 años con herida de arma de fuego, digamos. Uno cuando ve ese dato ya sabe que ese resto puede corresponder a uno del universo que nosotros estamos buscando, ¿sí?
Entonces, lo primero que se hace es toda la parte de trabajo de investigación preliminar. El EAF no solamente trabaja en lo que es la arqueología y la antropología forense, sino que también trabaja con fuentes orales, fuentes escritas, testimonios, o sea, toda la información que uno pueda cruzar para empezar a armar ese rompecabezas de cada una de estas historias, ¿no?, en relación con otras. Y lo primero, obviamente, fueron identificaciones que tenían que ver con ciertas marcas de estos restos que nosotros encontramos, porque pensemos que todavía la genética no estaba en boga, sí, al principio del trabajo. Al principio del trabajo era todo más acotado, las posibilidades de identificación. A partir del avance de la genética, ahí el EAF incorpora todo lo que tiene que ver con la genética, y otra pata importante de nuestro trabajo tiene que ver con esto, la posibilidad de comparar masivamente los perfiles de los restos que fuimos recuperando a lo largo de todos estos años con los perfiles. Yo digo perfiles porque es como el código de barras de cada uno, ¿no?, genéticamente. Cada uno de nosotros tiene como un código de barras que es único, entonces este código de barras es el que se compara con los perfiles de los restos, y bueno, obviamente si hay un match positivo, quiere decir que hay una identificación. Pero esa identificación genética se respalda de información histórica, con el trabajo de laboratorio. Cada esqueleto se estudia, se sabe si es un hombre, si es una mujer, qué edad aproximada tenía al momento de la muerte, si tiene algún tipo de lesiones. O sea, es un trabajo muy complejo y son muchas áreas las que están en relación. ¿Sí? No es solamente que la identificación sea genéticamente o sea por laboratorio antropológico. Se da como tiene que pasar por todas las etapas, ¿no?, de investigación. Claro, y esto lleva mucho tiempo, digamos, o sea, es un proceso muy complejo. Es un proceso complejo, somos un equipo, obviamente yo no estuve en la primera época del EAF, yo tengo 45 años, me formé en la carrera de Antropología Social en la Universidad de Buenos Aires, pero no hay una carrera que nos forme como antropólogos forenses, sino que, bueno, lo que uno aprende, lo aprende en el cotidiano, digamos, ¿no?, con el trabajo que también los fundadores del equipo van transmitiendo. Pero son tiempos que pueden ser bastante largos. Obviamente la posibilidad de identificar a una mayor cantidad de personas desaparecidas que habían sido enterradas como NN tuvo como una especie de boom a partir del 2007, cuando se lanza la campaña nacional, ¿sí?, cuando el Estado se pone a disposición de nuestra organización para buscar a nivel de infraestructura, ¿no?, porque pensemos que el EAF es un equipo chiquito, somos 50, 60 personas, o sea que no podríamos movernos a nivel nacional, no podríamos, digamos, no nos daría materialmente hablando, ¿no? Sí. Entonces el Estado, cuando pone a disposición esto de ser parte de la campaña de identificación, que fue una campaña que salió a nivel nacional, y bueno, ahí se logró un salto cuantitativo muy grande a nivel de identificaciones, y bueno, pero bueno, el trabajo sigue y todavía nos quedan por identificar muchos restos. Y ahora que hablabas del Estado, a fin de año habían también tenido una situación conflictiva porque había un supuesto recorte de presupuesto. ¿Qué es lo que había sucedido? O sea, ustedes son una organización sin fines de lucro. Nosotros somos una ONG que, digamos, nosotros recibimos financiamiento de diferentes lugares. Uno de ellos, uno de los tantos, es el Estado Nacional. Desde el 2007 a esta parte, ¿no? Desde el 2007 hasta este último año hemos tenido las dificultades propias de lo que es los tiempos burocráticos, ¿no?, para recibir las partidas y demás. Siempre hay un momento crítico para recibir esa partida, pero este año en particular hubo una dificultad mayor que por suerte pudo ser saldada.
se pudo recibir la partida que estábamos esperando, porque la partida estaba aprobada, no es que había habido un recorte, sino que había habido una partida que estaba designada por diferentes temas que nos exceden, porque no tenemos el manejo de lo que son esos mecanismos. La plata no había llegado y era así la primera vez que el EAF sale a decirlo, digamos. Es raro que el EAF salga a dar algún tipo de comunicado respecto a este tipo de cosas. Pero bueno, tuvimos que salir a hablar porque se vio bastante comprometido nuestro trabajo a nivel nacional y bueno, teniendo en cuenta también que estábamos con el proyecto de la identificación de los soldados de Malvinas y demás, o sea, pasó en un momento en que obviamente los recursos los necesitamos para seguir trabajando. Sí, pero ya bueno, que hablas de eso. Llegó se normalizó, eso está normalizado. Bueno, eso está bien. Uh-huh. Ya que hablabas de este proyecto, ¿cómo surge la idea de la identificación de los casi, creo que ya van 110 soldados, ¿no? Si no me equivoco. Son 110 las identificaciones al día de la fecha. O sea, ¿fue un pedido de las familias? ¿Fue algo...? Sí, normalmente este tipo de demandas suelen ser demandas que vienen desde los organismos o desde las familias. En este caso había una cantidad de familias que querían saber el destino de sus familiares. O sea, en el cementerio de Darwin había hasta el año pasado 122 tumbas que llevaban la inscripción soldado argentino solo conocido por Dios, y obviamente muchísimas familias desde el 2013 estoy hablando, ¿no? Estamos pensando en que hubo resultados en 2018, fines de 2017, principio de 2018, y esto comenzó en el 2013. Las primeras familias dieron muestra en el 2013. En ese momento la iniciativa el Estado toma el reclamo de los familiares. Una parte de los familiares quería hacerlo, otra parte no, pero bueno, había que avanzar sobre los que querían. EAF siempre trabaja si los familiares quieren, si los familiares no quieren nos corremos. En este caso había un reclamo genuino de muchísimas familias que presentaron una nota a la expresidenta y se tomó ese pedido después de muchísimas veces que hubo que golpear la puerta hasta que se tomó ese reclamo y se comenzó con una iniciativa que no sabía si se iba a poder llevar a cabo o no, sí, porque dependía sobre todo de la posibilidad de que los dos estados se pusieran de acuerdo para poder hacer los trabajos en las islas. Entonces, claro, necesitaban autorización británica para poder ingresar. Había una parte que tenía que ver con un acuerdo diplomático, y bueno, no hubo avances a nivel diplomático en todos estos años. Por eso esa parte del trabajo en las islas no se pudo hacer, pero mientras tanto se siguió con lo que tenía que ver con la conformación de este banco de sangre de familiares, ¿sí? O sea, si nosotros no hubiésemos avanzado en lo que tenía que ver con la toma de muestras familiares, quizá hubiésemos tenido menos posibilidades de identificar a los soldados, porque muchos de los familiares, que fue lo que pasó, fallecieron en el transcurso estamos hablando del 2013 al 2018. Es un tiempo muy muy largo, ¿no? Sobre todo para los padres y las madres, que son las personas de mayor edad. Entonces se avanzó por suerte con eso, y una vez que se pudo viajar a las islas y que los dos gobiernos se pusieron de acuerdo para llevar adelante este trabajo, que es un trabajo netamente humanitario, o sea, que tiene que ver con la reivindicación de las madres, de los padres, de los hermanos, de los hijos, que lo que querían saber era dónde estaban enterrados sus familiares. Se pudo trabajar en las islas sin ningún tipo de inconveniente, se pudo obtener perfil de absolutamente todos los restos que estaban enterrados en el cementerio de Darwin, y se llegó al día de la fecha a 110 identificaciones. Nos estaban quedando 13 cuerpos o 13 restos o 13 esqueletos o 13, digamos, individuos sin identificar, que no los hemos podido identificar. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que algunos familiares, como vos decías,
no querían, quizás no son tan directos los que quedaron. Sí, hay algunos casos que, por ejemplo, tenemos casos que están en proceso de análisis todavía porque, como vos bien decís, muchas veces los familiares no son de la primera rama, o sea, los padres, madres, hermanos e hijos, entonces tenemos que apelar a un primo, un sobrino, ¿sí? Entonces el tema de la posibilidad de identificación es mucho más difícil, así que estamos en un proceso de intentar completar de la mejor manera la representatividad de cada uno de estos casos, y también sabemos que debe haber algún caso que todavía al que no hemos podido todavía acceder a tomarle la muestra de sangre. Por esto que vos también decías, hubo muchos familiares que al principio de la iniciativa, que fue el 2013, se negaron rotundamente a hacer la toma de muestra. Decían que digamos que ellos preferían que las cosas quedaran así, que bueno, que iba a ser algo que las madres no lo iban a soportar, o sea, eran cosas todas completamente comprensibles, pero bueno, la toma de muestra y el dar la muestra era algo voluntario, entonces si hay alguien que quiera hacerlo, lo puede hacer, y el que no quiera hacerlo no lo hizo. Pero a partir de las identificaciones y las primeras notificaciones que hicimos en diciembre del año pasado, diciembre del 2017, perdón, que fueron las primeras notificaciones que hicimos a los familiares, al ver los resultados positivos y al ver que el trabajo se había hecho de la manera correcta, siguiendo los lineamientos, o sea, bajo las órdenes también de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, o sea, nosotros no fuimos a trabajar solamente nosotros, sino que había un equipo conformado a nivel internacional. Digamos, todo este tipo de cosas que los familiares fueron viendo hicieron que tomaran la decisión de dar esa muestra, y obviamente ante la entrada de esa nueva muestra el match positivo fue automático, ¿sí? Porque encima cada vez, al ser un universo más chico el que te va quedando para identificar, las probabilidades cada vez van siendo mayores. ¿Y a nivel internacional en qué están trabajando? Sé que también estaban metidos en Igualá, México, con el caso de los estudiantes. Sí, a nivel internacional el equipo trabaja hace muchísimos años. El EAF tiene una oficina en México y en Estados Unidos que trabaja todo lo que es el proyecto Frontera, inmigrantes. Todas las personas que en su paso hacia Estados Unidos pierden la vida en los diferentes países antes de llegar a Estados Unidos. México, salen de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, etcétera. Ese es un proyecto que ya lleva bastantes años, está muy consolidado, y bueno, esperamos que con este cambio de gobierno y esta impronta en relación a querer seguir buscando a estas personas desaparecidas, se pueda seguir trabajando en Sudáfrica, en muchísimos lugares del mundo, en cada lugar, en El Salvador, pero en relación a otros casos, no solamente de migrantes, en matanzas que pueden llegar a darse a nivel intertribal en diferentes lugares del mundo, en Georgia, Abjasia, en la zona de Rusia, o sea, el EAF trabaja en muchísimos lugares. Tendría que contarte uno por uno, pero son muchos los proyectos, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos, obviamente, nuestro anclaje está dentro de lo que es Argentina. Empezamos con casos de lesa humanidad, que son, digamos, desaparecidos entre el 74 y el 83. Estamos hablando de gente que desapareció durante la democracia, a principios de democracia, los primeros días, digamos, de la democracia, y en el 74, obviamente, por el gobierno anterior al golpe, digamos, el gobierno de Isabel y la AAA. Entonces, nuestra base fue esa, nuestro comienzo fue ese. Después van surgiendo otros temas relacionados con casos actuales, con desapariciones. El EAF trabaja si la justicia lo pide y si los familiares lo piden. Podemos ser peritos de la familia o podemos ser peritos llamados para ser parte de un grupo que esté trabajando un caso en particular. Entonces, el caso AMIA, La Tablada, bueno, son un montón de casos los
los que ha trabajado de una o de otra manera el EAF. Buenísima, Virginia. No sé si a los chicos les quedó algo por preguntar, alguna duda. No, Virginia, yo quería preguntarte si necesitan voluntarios que ayuden en la labor que ustedes realizan, no sé en qué aspectos, pero necesitan voluntarios, por lo menos en la página dice algo relacionado con eso. Sí, en una época estuvimos trabajando con el voluntariado. En este momento no tenemos, creo que no estaban, quienes son los encargados, ¿no?, de hacer este tipo de llamados al voluntariado. Lo que sí, tenemos una página de Facebook donde ahí están las actualizaciones de lo que hace el EAF. Tenemos Twitter EAF oficial. Tenemos la página web, que no es la que está más actualizada, pero sobre todo en el Facebook ahí hay convocatorias muchas veces. Ahora hay una convocatoria específica para antropólogos para trabajar en México. O sea, hay convocatorias de trabajo genuino, ¿no? O sea, no hay mucho, pero intentamos ponerlo en las páginas, sobre todo ahora que uno tiene que usar el Facebook y el Twitter y todas esas cosas, ¿no? Que es lo que más la gente mira. Pero voluntarios en este momento no estamos llamando voluntarios. Pero bueno, siempre está abierta la posibilidad, y si alguien obviamente quiere ofrecerse como voluntario, obviamente puede enviar un mail y va a ser respondido como diciendo que sí o que no, digamos. Eso claro. No hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, perfecto. Entonces invitamos a los oyentes que sigan las redes del equipo argentino de antropología forense, y los felicitamos por la labor que realizan. Bien, y en cuanto a, estamos cercanos al 24 de marzo, el EAF seguramente este año cumple 35 años de trabajo. Nosotros seguimos tomándole muestra de sangre a los familiares. Todavía tenemos, me tomo este ratito porque es un pedido específico a los familiares que todavía no han dado la muestra. Todavía el EAF tiene en resguardo 600 restos de desaparecidos que no fueron identificados. O sea, objetivamente sabemos que esos 600 restos necesitamos la contrapartida, o sea, los familiares, que se acerquen, que den la muestra de sangre, que nos llamen, que nos manden un mail, un mensajito de Facebook, lo que sea. Nosotros obviamente les vamos a estar contestando y viendo la posibilidad de poder tomarle la muestra de sangre para ver si podemos llegar a las identificaciones. Claro, entonces contamos con la colaboración de las personas que se comuniquen con ustedes. Bueno, muy amable Virginia, te agradecemos mucho este contacto. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Muy bien, escuchábamos entonces a Virginia del equipo argentino de antropología forense. Vamos ahora a las noticias y